quise hoy hablar de un tema un poco de actualidad, la verdad. Ustedes saben que nosotros tenemos un ADN en esta congregación. ¿Cuál es nuestro ADN? Y poquitos lo saben. Adoración. ¿Cuál es la A del ADN? La adoración. La D de discipulado y la N de nación. ¿Cuál es nuestro ADN? La adoración, el discipulado y la nación. ¿Cuál es nuestro ADN? La adoración, el discipulado y la nación. Y como pensamos tanto en la nación, me preocupa la nación. Y siempre pienso, Señor, ¿qué debemos hacer por esta nación? A veces nos preocupamos por nuestra casa solamente, por nuestra vida personal, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos con esta nación tan hermosa que Dios nos entregó? Y generalmente pensamos, eso es un problema de los que las gobiernan. Ese no es mi problema. Pero resulta que yo un día encontré en la Biblia que un día vamos a estar al final de los tiempos en la Nueva Jerusalén. Y la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, cuando descienda la Nueva Jerusalén y estemos delante de la gloria del Señor, Él llamará a las naciones. Llamará a Colombia y dirá: ¡Colombia! Así como en los reinados. Pase acá. Y entonces daremos cuenta de Colombia, de su territorio, del medio ambiente. Un amigo siempre dice: somos de los países que más tenemos costas sobre 2 océanos y los más ricos en agua. Somos los cuartos en riqueza fluvial y no tenemos un ministerio del mar. Deberíamos tener un ministerio del mar, ¿no? Son miles de kilómetros en la costa pacífica como en la atlántica. Tenemos archipiélago en San Andrés. Tenemos ríos, los más importantes, como el Amazonas. El Magdalena cruza casi toda la nación. ¿Y qué hacemos con el agua? Muchos se enferman por la mala calidad del agua. Y entonces en estos días la noticia fue y es que hay un magistrado de la Corte Constitucional que está decidiendo si despenalizar el aborto. Y la noticia la semana pasada es que una madre, queriendo llevar un discurso que se ha permeado en nuestra sociedad, exigiendo unos derechos, asesinó a su bebé 7 meses en su vientre. A pesar de que su esposo le estaba diciendo que le permitiera nacer. Hay miles y millones de niños en el mundo que nacieron de 7 meses o menos, ¿sí? Y un amigo médico escribió: ¿sabías tú que el primer latido de tu corazón fue a los 16 días de estar en el vientre de tu madre? A los 16 días. Pero hemos creído que un derecho es asesinar a alguien. Y entonces yo le dije: Señor, como yo tengo la plena certeza, tu palabra siempre enseña todo, de todos los temas que tú quieras, de ciencia, de arqueología, de lo que tú quieras, de familia, de finanzas, de liderazgo. Tú vas a la palabra y ahí encuentras la respuesta. Entonces yo le dije: Señor, ¿por qué estamos en ese espíritu de asesinato? Y me fui a este mandamiento que está en Éxodo 20, que sencillamente dice eso: no matarás. Y en la palabra no matarás, el original realmente tiene que ver con no asesinarás. No sé si podemos pasar. Ese no es el texto. Números 28:13 no es. Es Éxodo 20:13. Voy a leer, bueno, ya siguiente, por favor, lo que significa no matar. Ese no, da la siguiente. Eso significa la palabra no matar: romper en pedazos, matar un ser humano o asesinar. Y volviendo al tema del aborto,
que es un tema muy de actualidad. Es muy importante, escuchen esto, que los hijos de Dios nosotros tengamos sabiduría para opinar de todos los temas, saber opinar. ¿Y qué posición tener? Usted en la empresa, en la universidad, en el trabajo, en la oficina, le pueden preguntar, en la familia se reúnen. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Y tú tienes que saber qué decir, qué respuesta dar. Y lo que Dios está diciendo, cuando tú miras un aborto, textualmente cogen un bebé y lo pican. Y luego le ponen una aspiradora y lo extraen en pedacitos. Eso es asesinar. Cuando lo destruyen, cuando lo masacran. Y yo quiero hablar de algunos fines de semana, hoy y otros. De pronto no es físicamente el asesinato, pero de pronto tú en tu familia, en tu vida personal, has asesinado muchas cosas. Es impresionante las malas relaciones al interior de las familias. Los conflictos, las peleas, la falta de amor, de ternura, de comprensión, de comunicación. O sea que el amor también se ha asesinado. La paciencia, la comprensión unos con otros, el respeto, la obediencia, la nobleza. Uno va a las casas y uno ve cómo son las circunstancias difíciles. Clara hablaba de estos jóvenes que estudiaron, hicieron una tesis sobre cómo hacer contrataciones sin corrupción y resultaron ser corruptos. Porque los principios de ética y los valores laborales se perdieron, la integridad. Tenemos que recuperar eso. De pronto hay personas que se están muriendo. Usted escucha, ve las noticias ahora con este tema del virus que está muy famoso. Cada día más pánico, personas que no salen. Hoy vi la noticia, los chinos ya están limpiando hasta los billetes para que no se contaminen las personas al contacto con el dinero. Los que van en los transatlánticos, en los cruceros, 3.000, 4.000 personas llenas de claustrofobia en cuarticos de 2x2, porque les prometieron 7 piscinas y 8 canchas de fútbol, pero resulta que no podían salir. Y lo más terraz, ahorita ayer celebraron que por fin un país, el primer ministro salió a recibirlos porque en 8 países, en 8 puertos no los dejaron bajar. Y la gente se está muriendo de peste, de enfermedades que antes no habían. La gente se está matando por su depresión. Textualmente la gente se está suicidando. Miren las cifras de suicidio. Se quitan la vida a sí mismos de muchas maneras. La gente ya no tiene sueños, sus sueños se murieron. Y entonces la pregunta que yo me hago siempre es: ¿y nosotros que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, qué vamos a hacer? Me encantó esa enseñanza de la imagen. Estamos siendo imagen de Dios en todas las áreas. Realmente cada vez que les pregunto si están contentos, eso no es por molestar, que es un principio de vida. Porque una parte del fruto del Espíritu es el gozo. Cuando David pecó y fue restaurado por Dios, dijo: y Padre, devuélveme el gozo de mi salvación. Él había perdido el gozo de su salvación porque había pecado. Entonces la reflexión es: mira, ¿qué vamos a hacer para dejar de matarnos los unos a los otros? De matar nuestros sentimientos, de matar nuestras relaciones, de volver pedazos. A veces volvemos añicos a los hijos. Yo veo padres indolentes que se olvidaron de hijos, de que contienden como si los hijos no escucharan, no sintieran, no palparan, no vieran todo lo que se vive al interior de un hogar. Yo veo a jefes destruyendo a sus empleados, usurpándoles sus principios, usurpándoles su dignidad de seres humanos, enrostrándoles que tienen un trabajo por ellos. Eso se llama tiranía. Veo gobiernos tiranos. La noticia esta semana es que el ministro de Hacienda está diciendo
que se necesitan más impuestos. Y entonces llega un momento en que esos gobernantes se vuelven insaciables. ¿Y por qué se necesitan más impuestos? Porque al Estado le está poniendo unas funciones y unas tareas que no le competen al Estado. Cuando usted tiene una imagen de que el Estado le tiene que dar la educación, le tiene que dar la salud y tiene que hacer muchas cosas, pues de ahí, ¿de dónde el Estado va a poder suplir para todas esas cosas? De los impuestos. Entonces usted no puede ser una persona incoherente en su manera de ser, decir, yo quiero educación gratis, yo quiero salud gratis, pero no impuestos. Es la única manera. Tienen que haber más impuestos para suplir eso. Usted me preguntará entonces ¿a quién le corresponde? A las familias. Ayer me volvieron a mandar ese mensaje que hace un tiempo les compartí, porque nuestros padres tenían tantos hijos, a todos criaban, a todos les daban ropa, a todos los educaban, pues porque no gastaban en bobadas, porque el regalo era el día del cumpleaños, ¿sí? Y cuídelo para todo el año. Y no tenía que ser ropa de marca, era, pues usted necesita una camiseta, era una camiseta, no tenía que ser cierta camiseta. Nos decían, ustedes estudian y lo que tienen que hacer es responder por el estudio, y no eran unos premios, porque hoy hay mamás y papás que ya no les aguanta, cada examen que el niño aprueba es un premio, pues así que billete va a aguantar. No, que es que sacó la carita feliz en el prekinder, hay que llevarla a McDonald's, y usted sabe cuánto vale una hamburguesa en McDonald's. Venga, cada carita feliz vale 20,000, 30,000, o sea, no es así, son estructuras mentales que entraron en nuestra vida. Y algo muy lindo que uno tiene que aprender en Dios es a vivir en paz y a vivir libre de tantas estructuras en las que a veces nos metemos nosotros sin darnos cuenta. Y ahí vamos todos. ¿Para dónde va Vicente? Pues para donde va toda la gente. Y tú dices, venga, ¿a qué hora yo me metí en estos rollos? ¿A qué hora yo he hecho pedazos mis sueños y los sueños de otros? ¿En qué momento yo he asesinado la felicidad, por favor? Importante que tú como hijo de Dios tengas una cara de tragedia. ¿Conoces la palabra? ¿Hace cuántos años escuchas predicaciones? ¿Hace cuánto asistes a una congregación? Y todavía vives haciendo mala cara. Y tu carácter no cambia. Mataste el gozo. Mataste la alegría. Mataste los sueños. Has asesinado. Y no es únicamente físico, porque algunos dicen, ay, para la gloria de Dios, yo nunca he abortado y asesinado. Bueno, pues para la gloria de Dios. En Colombia 400,000 niños. Hoy a mí me impacta el tema que ahorita tienen con Profamilia, que hacen plantones frente a Profamilia, porque fueron los que... Pero Profamilia toda la vida ha hecho lo mismo. ¿De eso vive Profamilia o no? Y es una empresa mixta, ni siquiera es del Estado. De eso vive, asesinar niños. Todos saben que de eso se vive. 400,000 niños al año se asesinan en el vientre de las madres en Colombia. 50 millones de niños se asesinan en los vientres de sus madres en el mundo entero. 50 millones de niños son asesinados cada año a través de los abortos. 50 millones. 50 millones de seres humanos son asesinados. Y el mundo se pregunta, ¿por qué están preocupados por el medio ambiente? ¿Por qué hay calentamiento global? Venga, ¿será que la sangre derramada no trae consecuencias? ¿Será que tantas, y ni hablar de las guerras, y ni hablar de los atracos, gente que sale a atracar? Un día pararon a un joven con 5 celulares y él dijo, ¿y qué quiere que haga? Esa es mi manera en que yo produzco y traigo dinero a mi casa. Salgo a robar. Ese es mi trabajo. ¿Por qué se molestan? Y el hombre molesto porque lo habían tomado preso. Él sale a atracar, salen a robar, salen a asesinar, porque si tú no entregas, pues te meten una puñalada. Hasta si no tienes dinero también te chuzan. Entonces la pregunta es, ¿me tengo que deprimir? ¿Me tengo que preocupar? ¿O tengo que buscar soluciones? Y yo siempre he creído en un principio, todo empieza de lo menos a lo más. Todo empieza por mi vida personal. Todo empieza por mi casa.
Ahí empieza la transformación de mi nación y de las naciones de la tierra. Por las decisiones que yo tome. Reírme, gozar, amar, respetar, producir, trabajar, ser leal, ser fiel, obedecer. Esas son mis decisiones. Y si yo tengo un círculo de influencia en mi casa, en ese círculo de influencia lo tendré que hacer. Ese es el examen de cuál es la imagen. ¿Cómo estamos levantando hogares? Los que tienen a sus padres inconversos, pero ustedes tienen que serle estorbo a ellos cada vez que ellos hagan algo incorrecto. Tú no puedes decir, no, es que mi papito es mi mamita, sí, pero tú tienes que decirle, papá y mamá, mientras ustedes sigan peleando, no les va a ir bien. Mientras sigan haciendo cosas deshonestas. No podemos seguir matando los principios morales creyendo que no va a haber consecuencias. Clara habla de los hombres que salían a matar mamuts y eran hombres productivos. 13 hijos, 8 hijos, 10 hijos, solo pensaban en trabajar para su familia. Hoy en día los jóvenes sientan a la novia y le dicen, ni sueñe que la voy a mantener. Ahí perdió, empezó perdiendo, porque empezó en su mentalidad, usted mismo se puso la estrechez, la incapacidad, yo no puedo producir, esto es lo máximo. De aquí para arriba, miren allá, por favor. Estás matando tu capacidad de prosperar. Estás matando tu capacidad de producir. Estás matando tus neuronas de creatividad. Te estás matando tú mismo por un concepto. Así soy. Cuando tú dices así soy, te asesinaste tu capacidad de hacer cosas nuevas. No hay cosa más linda que aprender cada día. Les he enseñado aquí de Moisés y de Abraham. Dios empezó un proyecto nuevo con Moisés a los 80 años y con Abraham a los 75. Y tú a los 20 crees que ya no puedes cambiar. Y a los 30 te crees que las sabes todas. Y a los 40 te estás jubilando y te estás echando en un sepulcro. ¿Cómo? Dejaste matar tu vida, tu capacidad intelectual. ¿Cuánto hace que no estudias algo? Que te pongas como meta, voy a aprender algo, voy a memorizar cosas nuevas, cosas que nunca he aprendido. No podemos matar nuestra capacidad intelectual. Solo hay una palabra que tú tienes que hacer, Señor, ensánchame. Y perdóname si me he dejado asesinar mis sueños y asesinar todo lo que yo soy. Espero que me lo estén recibiendo. Yo quiero que hablemos hoy de algunas enseñanzas. ¿Dónde empezó todo? ¿Cuándo fue el origen? Y el origen está en Génesis capítulo 2, versos 7, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó, voy a leer mi Biblia que no alcanzo a leer ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la raíz, elegir la desobediencia. Y puse esas dos palabras para que usted le busque un sentido a las dos palabras. Y es que tú y yo elegimos. ¿Ok? Adán y Eva estaban bajo el gobierno de Dios, no tenían autoridades por encima de ellos, no tenían padres, no tenían suegros, no tenían policías, no tenían magistrados, eran ellos y Dios, ellos y la instrucción de Dios. Y ellos y la instrucción de Dios marcaron su destino. Dios les dijo, de todos los árboles, eso es un Dios generoso, de todos podrán comer, menos de ese árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ustedes conocen la historia. La serpiente, la más astuta de todos los animales, vino y tentó a Eva. Eva, dice la Biblia, ella vio, codició, tomó, comió y dio. Esos son los verbos que se conjugan en un versículo. Ella vio el árbol, codició al árbol, tomó del fruto, comió el fruto y le dio a su marido. Y ahí empieza la destrucción. Y ustedes dicen, pastor, pero no murieron. Pues vamos a ver las consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Inmediatamente ocurrió una desobediencia.
Todo ocurre en la vida con Dios así. Mírame con atención que este es un principio de vida. Todo parte de esa elección. Vamos a ver con la ayuda de Dios en los próximos fines de semana las causas de muerte. Y una de las causas de muerte es comer, por ejemplo, cosas incorrectas. Ayer nos contaban de un joven de 32 años que quedó discapacitado, toda la parte izquierda inmóvil. Y el pastor que nos compartió el caso dijo, ¿sabe qué le pasó? Se puso a tomar y se fue a rumbear y a emborracharse. Y al otro día en Guayabao se tomó una bebida energizante. ¡Pah! Le quedó medio cuerpo paralizado. Porque claro, él me imagino en ese Guayabo, no sé si tendría que estudiar o trabajar. Y él dijo, no, me tengo que tomar una vaina de estas a ver si cobró vida, y lo que cobró fue una discapacidad de medio cuerpo. 32 años de edad. 32 años de edad, un joven a los 32 años de edad, porque eligió qué sustancias. Tú no puedes creer que vas a estar consumiendo sustancias psicoactivas que te van a volver adicto y no te va a pasar nada en tu cuerpo. Tú no vas a creer que si tú vives huraño, amargado, estresado, iracundo, tus úlceras no van a salir. Han descubierto médicamente que muchos cánceres son fruto de personas que estuvieron con sus defensas bajas. Y entonces el cuerpo entró y las células entraron y no hubo defensas. No hubo defensas. Una persona en estado terminal de cáncer ya no le pueden aplicar ciertos medicamentos porque las defensas del cuerpo ya no funcionan. Son elecciones. Dios nos dio una ley del perdón, por ejemplo. Tú eliges o te amargas toda la vida o retienes la ofensa y no olvido y nunca se me olvida y ¿qué va a pasar? Te vas a quedar artrítico, te vas a morir, se te van a secar los huesos, dice la Biblia. O sea, son elecciones. Tú puedes ser una persona fiel o puedes caer en adulterio. Tú puedes ser una persona fiel sexualmente o puedes ser promiscuo sexualmente. Vas a tener consecuencias. Vamos a estudiarlas. Vamos a ver a la luz de la palabra. Hay muchas razones y todo parte de una elección. ¿Tú quieres bendición? Es una elección. Toma decisiones por tu bendición. No va a venir la bendición como un toque de una varita mágica. No. Todo en la vida son elecciones. El médico te dice, por favor, lleva una dieta. Mi papá fue al médico hace un par de años. Un año más bien, y él fue y le dijo, doctor, ¿qué dieta me da? Y el doctor le dijo, la dieta la pone usted. Usted es el que sabe qué le hace bien y qué le hace mal. Es verdad. Si usted sabe que hay ciertos alimentos que a usted no le caen bien, pues no los consuma, porque le hacen daño. No sé si me lo estoy haciendo entender. Todo parte de una elección. Ellos eligieron desobedecer. Por eso, ¿se acuerdan cuando prediqué de los montes? Hay un monte de la bendición y el otro de la maldición. Y Dios dice, escoger la vida o la muerte. Yo les aconsejo, escojan la vida para que vivan, dice Dios que nos ama tanto. Por eso nos lo dejó todo escrito, para que podamos elegir correctamente. Ahora, después de que ellos eligen, viene el primer asesinato y es el origen de toda la violencia. Capítulo 4, vamos a leer los primeros versos. ¿Estamos ahí? De Génesis, estamos en Génesis 4. ¿Están ahí? ¿Está Dios hablándoles? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y escuchen lo que ocurrió. Miren la lección de Caín. Se ensañó Caín. ¿Qué hizo Caín? En gran manera y decayó su semblante. Mírenme acá. Por eso cuando uno le ve la cara, sabe cómo está usted. Si usted vive así,
su semblante decayó. Venga, le digo, cuando su semblante decae, entró un espíritu de violencia. Cuando usted se vuelve una persona amargada y malgeniada, un espíritu de violencia entró en su vida. Y usted ni sabe en dónde terminará. Porque se dice, así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted cómo va a terminar? Dice, mire lo que pasó después. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea que yo hago de la labor de Dios cuando les pregunto, ¿por qué está enojado? ¿Por qué no está contento? ¿Por qué no se puede reír? Dígame por qué. Y muchos responden como Caín. Si bien hicieres, no estarías en el tecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te sería tu deseo y tú te ensoñarías de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Está viendo? ¿Qué eran ellos? Hermanos. ¿Dónde empezó todo? En la casa. El primer asesinato en la historia de la Biblia está en una casa entre dos hermanos. No era gente extraña, eran dos hermanos. Todo empieza en las casas. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, escuchen, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Esa es la respuesta de Dios, sí. Tú eres el guarda de tu casa. Dios te va a pedir a ti cuentas, porque tú eres el que sabes, porque tú eres el primogénito, porque Caín era el mayor, porque él tenía que cuidar su casa, su hermano. Sí lo tenía que cuidar, sí tenía que ser el guarda. Sí, Señor. ¿Qué hiciste con tus hijos? Ay, mira, ellos ya son grandes, que decidan. No es verdad. Dios te preguntará, delante de Dios estaremos. Salmo 127, herencia de Jehová son tus hijos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste? Dios siempre nos demandará, ¿qué hiciste? ¿Acaso soy guarda? Sí. Y él dijo, ¿qué has hecho? Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Ahora pues, escuche verso 11. Maldito seas tú de la tierra, o sea, la tierra donde tú estás, que abrió su boca, ¿para qué? Para recibir ¿qué? De tu mano la sangre. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, vamos a Colombia otra vez. Muertes, asesinatos, atracos, voladuras, se matan, el paramilitar mata, el guerrillero mata, el sicario mata, todo lo mata. Y después dice, ¿qué será que hay tanta pobreza en Colombia? ¿Qué será? Que hemos traído maldición por la sangre. 400,000 niños asesinados, sangre de bebés inocentes, están cayendo en la tierra. ¿Usted cree que eso no tiene una maldición? Si tú en el pasado abortaste por cualquier razón, te arrepientes y le pides perdón a Dios y clamas, sí, asesiné, mis manos se mancharon de sangre inocente. Tu vida productiva no prosperará. Eso no es que el hombre se consiga un amante y le diga, no, vaya, aborte, ¿qué quiere la clínica? ¿Quiere que le pague? Sí, y no va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias por la sangre que es derramada en la tierra. Ese es el problema del asesinato. Ese es el problema, que no creemos nosotros o no conocemos los principios de Dios. Por eso cuando tú lees la Biblia, que es la verdad te hace libre. Vaya, ve a los campos de Colombia. Ve por tierra de aquí a Cartagena. Millones de hectáreas sin cultivar, sin producir. ¿Por qué? Porque hay sangre derramada.
Es una maldición sobre la tierra. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire el preocupado porque lo van a matar. El que había acabado de matar, y ahora está preocupado: ¿qué tal que me maten? Entonces Dios, en su infinita grandeza y misericordia, dijo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Lo siguiente que ocurrió después de que pasó el primer asesinato es que se desencadenó la violencia. Miren lo que dice el verso 23 y 24. Lamec es un descendiente de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, 4:23 estoy leyendo, no sé si están ahí en la pantalla. ¿Sí? 4:23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Aída y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. El dicho que tenía Lamec, escuchen: que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Ustedes pueden creer eso? Mire que Dios tuvo una misericordia con Caín. Dijo: listo, que no lo maten, lo voy a proteger, y cualquiera será castigado 7 veces. Lamec, en vez de recibir esa gracia, se volvió violento porque alguien le dio un golpe. Entonces dijo: entonces yo mataré 70 veces. Ustedes estudian capítulo 5 de Génesis, toda la genealogía, y en el capítulo 6, mire lo que dice Dios en Génesis 6, 11 y 13 al 13. Y se corrompió la tierra de delante de Dios. ¿Qué pasó con la tierra? Y estaba la tierra llena de ¿qué? Diga: violencia. ¿De qué estaba llena la tierra? ¿De qué estaba llena la tierra? De violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Cuando se desencadenó, ¿qué día estaba leyendo un estudio sobre por qué Dios mandó el diluvio? Y nunca había hecho yo ese análisis, y hoy que estaba leyendo esto dije: Dios, con razón tú lo hiciste. Dios mandó el diluvio para proteger de que se siguieran matando unos a otros. Dijo: ¿cómo tengo esta gente? Ya se matan, a todo momento se están matando. Los expertos de Apocalipsis dicen que ya el caballo de la muerte se desató, ya salió. Es que tú dices: venga, la gente se está muriendo de gripas, de virus, de pestes, de cáncer. El cáncer se volvió una plaga. Hoy no hay familia donde alguna vez se haya pronunciado la palabra cáncer. Antes que alguna persona tuviera cáncer, eso era un entre mil. Eso ya no es así. Ahora la gente se muere de muchas cosas. El estrés ha traído destrucción. Las depresiones ha traído destrucción. O sea, Dios tuvo que decir: venga, si no los paro, esta gente se van a acabar y se me va a acabar la humanidad. Porque la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque uno cree que cuando empieza algo, eso no va a crecer. Sí, va a crecer. Sí, va a crecer. Siempre cuento la historia de una familia, de un joven que creció viendo violencia, y él peleaba aún a puños con su papá, a golpes con su papá. Y cuando él creció y lloró y tuvo sus hijos, se repitió la historia. Y él se conoció de Dios el primer día que él ya peleó con su hijo. Y él se puso a llorar, le dijo: no puede ser, Dios, estoy repitiendo la historia mía con mi papá. A veces se cree que eso no trasciende. No, sí trasciende. Por eso es que el Señor dice: por favor, pueden airarse, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, porque ustedes no saben que esa ira reprimida un día puede haber violencia, puede haber asesinatos, pueden haber cosas terribles. Paró después de eso. Mire lo que ocurre en el capítulo 9 de Génesis. Noé pasa el diluvio y Dios hace un pacto con Noé en los primeros 7 versos. ¿Estamos acá?
¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ya no dijo sojuzgarla. A Adán y a Eva les habían dicho y sojuzgarla. Ya habían pedido la autoridad para sojuzgarla, porque ya le habían entregado el dominio al enemigo para sojuzgarla. Por eso el enemigo le dice al Señor Jesús en el monte de la tentación: si postrado me adorar estos reinos te daré, son míos. Por eso ya Noé no tiene la unción para sojuzgar. ¿Me lo están recibiendo? Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Ya no era señorío, ya era temor y miedo. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os les será dado todo. Pero carne con vida, o sea, que es su sangre, no coman. Ese es un principio bíblico. Luego Dios a través de Moisés vuelve y se lo reitera al pueblo, dice: por favor no coman sangre, porque ahí hay mucha enfermedad. ¿Ok? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida de su hermano. Entonces viene la pena de muerte. Y vamos a ver, a estudiar los otros fines de semana algunas causas de la pena de muerte. La pena de muerte es que si alguien le quitaba la vida a alguien, tenía que responder con su propia vida. Cuando era premeditado, cuando era un vil asesinato, tenían que responder. Ahí nace, en ese tiempo, la pena de muerte. Ya tenían que responder con su propia vida. Amén. Ahora vamos a un poquito más adelante en Génesis 11. Y en Génesis 11 aparece ya otro tipo de violencia, y es la tiranía. La tiranía de los gobiernos. Yo no sé si están atentos y están siguiéndome, porque yo quiero que estén muy entendidos en el proceso de por qué Dios tuvo que luego cambiar las leyes y mandar a Jesús a morir por nosotros. Porque yo no sé si usted cree la palabra de que ni una coma ni una tilde dejarán de cumplirse, y que toda la escritura es inspirada por Dios, absolutamente todo. ¿Quién cree que toda es inspirada por Dios? Amén. Entonces en Génesis 11, del verso 3 al 9 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillos, cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su hermano. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso se fue llamado el nombre Babel, porque allí se confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es este tema? Ese tema es que era un solo gobierno. Nimrod fue el primer hombre que se sublevó contra Dios. Nimrod fue el origen de todos los males y el origen de Babilonia. Cuando ustedes estudian el final de los tiempos, Babilonia será juzgada como la gran ramera y como la que contaminó todas las religiones. De Babilonia salieron todas las estructuras religiosas de los diferentes imperios, llámese el primero babilónico, el asirio, el persa, el griego, el romano. Todos fueron salidos de Babilonia. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, Nimrod, que se rebeló. ¿Y qué era lo que él quería construir? Un gobierno absoluto. Así será el final de los tiempos. Jesús lo dijo proféticamente: los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Diga, se enseñorean. ¿Qué hacen los gobernantes? Se enseñorean.
Si usted quiere ver cuál es el modus operandi de los diferentes gobiernos a nivel mundial, subyugar a un pueblo, esclavizarlo, marcarlo con impuestos, no dejarlo prosperar, atarlo al crédito, atarlo a la deuda. Ya la alcaldesa dijo que por favor legalizaran el aborto. La alcaldesa tiene un principio de vida en la que ella dice: el ESMAD no puede salir a los disturbios. Todos los días están saliendo 4, 5, 20 muchachos a bloquear la carrera 30 y a dejar a miles de personas. ¿Por qué? Porque entró la anarquía y la tiranía. La tiranía de unos gobernantes que se sublevan y subyugan al pueblo como a esclavos. Es el mismo espíritu que operó en Faraón. Dice la Biblia que todos los días Faraón oprimía más al pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia también: a libertad nos llamó el Señor. Yo espero que tú seas entendido y que tú tengas la capacidad para decidir y elegir ser libre. Solo Jesús nos hace libres. Tú tienes que decir: Señor, sigo en este mundo de opresión. ¿Ustedes creen que las naciones desarrolladas están libres de opresión? Yo escucho muchos gobernantes decir: es que esas son naciones desarrolladas y tenemos que aprender de ellas. Tú sabes que en Estados Unidos de América, a los 16 años, a un joven, sin pedirla, sin solicitarle, le llega una tarjeta de crédito a su casa. Porque hay una estructura en esa nación, se llama deuda. Tú llegas a un hotel y puedes llevar $500,000 en efectivo. Si tú no lleves una tarjeta de crédito, no te dejan hospedar. Porque te quieren exigir que tú tienes que ir al crédito. Esas son esclavitudes. Por eso estamos en un propósito. No sabemos si nos gastemos 5, 8, 20, 30 años. Que este pueblo sea libre de la deuda. Que tú elijas y que tú planifiques, hagas un proyecto de vida. No voy a tener deuda, no voy a ser esclavo, porque la Biblia dice: somos esclavos del que le debamos. Llámese banco, llámese vecino, llámese gota a gota, llámese como llámese. Usted tiene que aprender lo que Dios quiere con tu vida. A paz nos llamó el Señor, a libertad nos llamó el Señor. Cuando los matrimonios andan en yugos de opresión, no es bíblico esa relación matrimonial. Cuando los padres se vuelven unos tiranos con los hijos, o cuando los hijos se vuelven unos rebeldes y tiranos con los padres, no es de Dios. La rebelión no es de Dios, la tiranía no es de Dios, y la anarquía tampoco es de Dios. ¿Qué es la anarquía? Cada uno hace lo que quiere. Vaya a los colegios, vaya a las universidades. Hoy las universidades se volvieron un fortín para encapuchados y tienen prohibido que la policía y las fuerzas militares entren a los campos universitarios. Y entrevistaron, porque los medios de comunicación están confabulados con ellos. Qué pena darles una predicación tan actualizada, pero es que esa es mi carga hoy. Quiero darle una predicación de hoy, febrero 15 del 2020. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y yo oro que esta casa sea gente entendida. Que no, como decían las abuelitas, no le entre por un oído y le salga por el otro. Eso se llama religión. Toda verdad, un solo principio te tiene que cambiar tu vida. Llévate uno, ponlo por obra. Dile: Señor, voy a romper mis estructuras religiosas. Voy a hacer tu voluntad. Voy a decidir obedecerte. Voy a vivir en paz. Voy a tomar decisiones de cortar con quien me oprima o con lo que me oprima. Dice el libro de Romanos: somos esclavos del pecado. En lo que pecamos, eso se volverá nuestro yugo. Si usted es esclavo de un vicio, estás oprimido por ese vicio. Tú estás esclavo de la masturbación, estás oprimido por la masturbación. Estás atado al sexo ilícito, te destruirá toda tu vida. Está atado tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad.
¿Estás creyendo que el gobierno es quien tiene que dar todo? Está cerrado. La alcaldesa el 1 de enero en su discurso, la llevo escuchando años. En su vocabulario, estudien todos los discursos de la alcaldesa. No existe la palabra hombre. Solo habla de mujeres y de niñas. Y ya dijo, mi meta es la educación de las niñas en los primeros 5 años. Porque el sueño de ellos es tomar nuestros niños y educarlos. Y un pueblo que se dice pueblo de Dios, queriendo que el Estado le eduque a sus hijos. Si el Estado te educa a los hijos, el Estado le enseñará lo que el Estado quiera. Y el Estado un día te dirá, son míos. Ese es el fin. Estudien los gobiernos comunistas. El poder, y vuelvo y me excuso si usted estaba esperando otro tipo de predicación. Pero yo sueño con una iglesia, con una congregación sabia y entendida que tome decisiones. Tienes que ser libre. Rompe el yugo. Rompe el yugo. Jesús lo profetizó. Se enseñorearán de ti. Te esclavizarán. Cuando nosotros empezamos a estudiar y a crecer, nunca existía la palabra sistema. Vaya y haga una compra y vaya y haga el reclamo y verá que le dicen, es que el sistema no me deja. ¿Le han respondido alguna vez eso? Que usted hizo una consignación y no le aparece. Y usted dice, pero si yo consigné el $1.000.000, pero en el sistema no me aparece. Porque es una estrategia diabólica meterte en un sistema y que tú no puedas salir de ahí. ¿Quieres que te diga qué es la vida en Cristo? ¿Quieres saberlo? Salir del yugo del sistema. Y por eso nos perseguirán. Perseguirán al verdadero pueblo de Dios. Tú hoy toma la decisión y elige correctamente. Elige por tu libertad. Libro de Éxodo, capítulo 1, verso 15 al 22. Y luego Éxodo 11 y Éxodo 12. Hay un juicio por el asesinato a los niños. Y luego en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 7, cuando Esteban habla de este mismo juicio. Dice el verso 15 en adelante del capítulo 1. ¿Estamos ahí? Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. ¿Cómo son las mujeres de Dios? ¿Cómo son las mujeres de Dios? ¿Cómo son las mujeres de Dios? Dígale a la mujer que está cerca: el embarazo no es una enfermedad. Dígale 100 veces: el embarazo no es una enfermedad. Dígale 100 veces: el embarazo no es una enfermedad. Amén. Hoy en día cualquiera que dice: es que estoy embarazada, y duran 8 meses enfermas. No, el embarazo no es una enfermedad. La mujer de Dios, ¿cómo es? Robusta. ¿Cómo la mujer de Dios? Robusta. Pero hable como una mujer robusta. No diga robusta. Diga robusta. ¿Cómo es una mujer de Dios? Robusta. ¿Oye? Con ánimo, con fe, con unción, con fuerza, con vigor, con productividad. Amén. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Escuchen esto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo niño que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Mire, hermano, algo que aprendí hace muchos años: las estrategias del enemigo nunca cambian. ¿Por qué mi esposa les dijo que estamos en una labor de que los hombres de esta casa se levanten como hombres de Dios? Por esto.
Usted puede creer, ayer estábamos en una consejería, un muchacho lavando la ropa, los cucos de la mujer, el brasier de la mujer, cuidando a los niños, porque ella no le deja salir a trabajar. Porque ella le presta el carro y le da permiso el día que él puede salir a trabajar cuando ella quiere. Por favor, ¿en qué han caído los hombres? Por favor, es una treta del enemigo que el hombre muera. Es una treta que su productividad muera. Que tú no tengas liderazgo, que te mueras tu liderazgo. Los jovencitos de hoy en día uno les dice: ¿qué hubo? ¿Usted es varón o es dama? ¿Usted qué es? Dé la mano como un varón, siéntese como un varón, hable como un varón. ¿Es eso la verdad? Hay muchos jóvenes que no son homosexuales, pero son afeminados, dice la Biblia. Tienen actitudes amaneradas, porque la hombría se acabó. Se tienen que levantar hombres, dice la Biblia. El hombre que no provee para su casa ha negado su fe y es peor que un impío. 40.7% de los hogares en Colombia, una mujer cabeza de familia, dice las cifras del DANE que salen por televisión. Por favor, una estrategia de Satanás, asesinar a los niños. ¿Usted cree que esto es siglo XXI, el aborto? Esta es la misma estrategia. Algunos uno les habla del Dios, de los juicios, y dicen: no es que Dios es amor, ¿cómo que Dios mata? Pues lea la Biblia y verá que Él mata más de uno. Josué iba perdiendo una batalla y Dios dijo: ¿cómo le ayuda a este man? Allá van piedras de granizo. ¡Bum! ¿Ha leído Job? ¿Para qué Dios creó el granizo? ¿Para qué? Para mis juicios, dice. Para mis juicios. Josué iba perdiendo la batalla. ¡Bum! Piedras así de grandes del cielo. Imagínense la velocidad que caían. ¡Pum, pum, pum! Dios haciendo juicios. ¿Cómo terminó la historia del pueblo de Dios en Egipto? Vaya, capítulo 11. ¿Le gusta la Biblia? No suponga, no sea el mal estudiante. ¿Cómo es el mal estudiante? Usted no mire para el cielo, mire la Biblia. Lea la Biblia, cargue su Biblia. ¿Tiene su Biblia a propósito? ¿Ya invirtió en Biblias? Léasela, cómprasela. Ahí está la prosperidad. Capítulo 11. La respuesta está en la Biblia. Miren los primeros 7 versos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón, la 10ª, y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche. ¿A qué horas? Yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel. ¿Quiénes son aquí hijos de Israel? ¿Quiénes son hijos de Israel? Desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo este pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Dios les dijo: ¿quieren matar mis hijos? Les voy a mostrar qué hago con los que matan mis hijos. Dios dijo: te trato como a la niña de mis ojos. Si te meten contigo, se están metiendo con la niña de mis ojos. Por eso es que es tan lindo andar bien con Dios. Por eso es que es tan lindo ser buen hijo.
Porque Él dice, tú eres buen hijo, listo, venga para acá que a ti no te toca a nadie. Yo hago diferencia entre el que es mi hijo y el que no es mi hijo. Así que si tú eres tibiongo, decídete. Sé hijo. Sé un hijo de Dios. Sé una hija de Dios, de cabeza a la planta de los pies. Sé fanático por el Señor. Van a vendrán tiempos peligrosos, hermano. En medio de las tormentas de la muerte, Dios protegerá a sus hijos. Mire lo que dice el capítulo 12 de Génesis, los primeros versos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. A propósito, marzo 25. Tendremos celebración en esta casa, amén. Aparte de esa fecha, aquí vamos a celebrar el nuevo año. Para vosotros, y vamos a estrenar. ¿Quién le gusta estrenar? ¿Quién le gusta estrenar? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese día, el 10 del primer mes, Jesús entró sobre un pollino por Jerusalén. Ese día empezó la prueba. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haráis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, Jesús, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre, diga la sangre, y la pondrán ¿dónde? Diga, en los 2 postes y en el dindel de las casas. ¿Cuál era el dindel? No, abajo. ¿Se acuerdan del dindel? Que había en las casas antiguas, que era un pedazo de palo ahí abajo. ¿Sí? En los 2 postes, pero también en el dindel. Se pasaba así, tin. Porque Pascua en hebreo significa Passover, que significa pasar por encima. Cuando tú pasas así por la sangre, ¿por qué la sangre de Jesús es sobre toda sangre? Pastores que hicieron allí un rito demoníaco y consagraron y mataron unos gatos. Diga sí, pero la sangre de Jesús es sobre la sangre de los gatos. Porque la sangre de Jesús es sobre toda sangre. Deje de tener miedo. No, es que me dijeron que mataron un perro allí. Sobre la sangre del perro hay una sangre mayor. La sangre de Jesús guardará tu casa. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Íbamos a Brasil a comernos un pollo a la medianoche. De pronto los pastores todos frenaron. Que aquí hay una vaina de vudú. Y se bajaron todos esos varones. Pero era una porquería que había ahí. Y todos cogieron y nosotros entre el carro así. Esta gente es brava. Eso cuando ve esos vudú venteado en las calles. Y se bajaron y lo reprendieron. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Sabe el poder de la sangre. ¿Cuál es el miedo? El ángel de la muerte no entrará a tu casa. ¿Qué dice la Biblia? Y aquella carne, noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Todo esto lo cumple el Señor Jesús. Y las hierbas amargas para que usted no sea amargo. Ninguna cosa comeréis de la cruda ni cocida en agua, sino la asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedaré hasta la mañana lo que amaréis en el fuego. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. O sea, Jesús usted lo recibe de una. Eso de que déjeme, que es un proceso, que eso no es de Dios. Aquí dice lo comeréis rápido. Es la Pascua. Y Pablo dijo, nuestra Pascua, que es Jesús, ya fue sacrificada y ofrecida. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y yo, Jehová, y la sangre os será por señal. ¿En dónde? En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Se la dedico en el nombre de Jesús. La sangre es sobre toda sangre. Vive bajo el pacto de la sangre de Jesús. Pon tu casa, pon tus hijos, pon tu familia. Dile, Señor, ningún muerto llegará a mi casa, ninguna peste tocará mi morada, porque el poder de la sangre que ya fue derramada en la cruz del Calvario redimió mi vida, redimió mis generaciones, mis genes, mis finanzas, mis negocios, mi empresa. Todo está bajo el poder de la sangre. Eres hijo de Dios, toma la decisión del poder de la sangre. Y quise
antes de predicar sobre todas las causas de muerte, darte la solución. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5 y capítulo 6. Espero Dios esté hablando a tu vida. Ese es un tiempo en que ahí tiene que haber consagración, decisiones por Jesús, por el Dios vivo y verdadero. 6:5-6, Mateo 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, ¿quién era débil? A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, escucha, muestra su amor. ¿Qué es lo que muestra Dios? ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. ¿Quién recibe esto? ¿Quién se siente pecador? La Biblia dice que no hay justo ni uno, todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Pero Jesús murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira, hermanos. Tiempos proféticos. Vendrá un tiempo de 7 copas de la ira de Dios. Está escrito en la Biblia, Apocalipsis. Habrá crisis en la humanidad y tú y yo no estaremos ahí, por la gracia de Dios. Amén. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Está hablando de Adán, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, de la Torá, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay Torá, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para con mucho la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Amén. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mire el capítulo 6. Vamos al 19 todavía, porque así como por la desobediencia de un hombre, acuérdense que empezamos con esto, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Verso 6:2, ¿o no sabéis? 6:3, que todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La muerte nos enseñoreará más de nosotros, así que considerémonos muertes para el Señor. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque por más de que hayamos pecado y mereciéramos la muerte, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Pueden haber muchas causas de muerte, podemos estudiar muchas y las vamos a estudiar porque es bueno saber, pero lo que quiero es contarles la solución antes de. Usted puede salir aquí todo achantado, aburrido, deprimido porque ha pecado, pero no sabe cuál es la solución. Te arrepientes, confiesas tus pecados. Dice, Señor Jesús, yo creo que tu sangre me limpia de toda maldad, de todo pecado. Yo desobedecí, yo tomé malas decisiones, yo elegí incorrectamente, pero tu gracia, Señor, me hizo libre, me hizo justo por tu sangre, por la obra de la cruz. Ese es el centro del mensaje del Señor Jesús. Siempre les he resumido. Adán y Eva tenían un propósito en Dios, el huerto del Edén tenía un propósito.
Ellos desobedecieron y vinieron consecuencias hasta que Jesús vino a restaurar. Subió al cielo y estará, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, está retenido en el cielo hasta que se restauren muchas cosas. Y una de las restauraciones es ser libres de tanta mortandad. No te deprimas, no te dejes intimidar. Ve a la sangre de Jesús. Ve y dile: Señor, yo creo que tú moriste por mí. Y si tú moriste, entonces tendré vida y vida en abundancia en todas las áreas de mi vida, y todo lo que yo maté resucitará por tu gracia. ¿Me lo están recibiendo? Cierra tus ojos y vamos a orar.